en esa catedral que es cada hombre, en el plan de Dios, hay un elemento que es profundo, el más profundo, que toca al alma como tal, y es la gracia. La vida divina que eleva, toma el alma, la eleva, la hace partícipe del orden trinitario. Afecta al alma. Pero el hombre no solo es alma, el hombre tiene también facultades, como es la inteligencia, la voluntad, y todas las facultades del hombre deben ser también asumidas y elevadas e integradas en esta catedral del espíritu. Las virtudes son justamente las que elevan a las facultades del hombre. La gracia toca al alma y las virtudes a las facultades del alma, y con eso el hombre queda totalmente imbuido, invadido, se ve apoderado de Dios. Es una catedral viva, sois templos vivos del Espíritu Santo. Para esta labor catedralicia, Dios nos ha dado diversas luces. La primera luz es la luz de la razón, que a pesar de lo grande que es la razón y que ha extasiado a tantos autores, en el fondo, comparada con las luces que veremos enseguida, es la más débil del hombre, y creo que nos ayuda para dirigirnos en nuestras acciones. La segunda luz, muy superior, es la luz de la fe. La fe que, uniéndonos a la primera verdad, nos ofrece una iluminación para una conducta segura. La tercera luz es la prudencia sobrenatural que, agregándose a la fe, nos hace elegir los medios sobrenaturales más útiles para llegar a nuestro fin eterno. Y finalmente, la cuarta luz, y con ella tocamos al tema más directo de esta exposición, los dones del Espíritu Santo, que por sus principios más elevados, son dones que no piden discurso, no piden investigación, análisis, no tienen perplejidades, nos muestran de golpe, podríamos decir, lo que es mejor, haciéndonos ver a la luz de Dios con mayor o menor evidencia según el grado en que poseemos estos dones. Estos dones del Espíritu Santo entonces son como hábitos sobrenaturales infundidos por Dios directamente en las potencias del alma para recibir y secundar más fácilmente las acciones del Espíritu Santo al modo divino, al modo sobrehumano realmente. Con estos dones el alma actúa como por instinto. No hay un razonamiento, sino que muy rápidamente conecta con lo que debe hacer, con toda naturalidad. Y digamos, vive naturalmente lo sobrenatural, con cierta naturalidad casi instintiva, que no lo es, pero como Dios se ha apoderado de esa alma, a la que ha entrenado con sus dones, obra de manera instintiva. Los dones llevan a pensar de una manera inmediata, a ser rápido, a juzgar pronto y a actuar en toda circunstancia de acuerdo con el Evangelio. A los que se dejan conducir por estos dones del Espíritu, se nos compara a un navío que navega de viento en popa. En cambio, los que se conducen ya no normales por las virtudes nomás, y no todavía por los dones, y que todos somos llamados a ser tocados por los dones, y no es que se conducen las virtudes trabajosas que se logran por hábito, por repetición de actos, se puede comparar a ese cristiano a un bote que avanza a fuerza de remos, con más trabajo, en medio de tempestades y más lentamente. El que se mueve por los dones es más movido, el que se mueve por las virtudes más se mueve. ¿Cuáles son estos dones del Espíritu Santo? Es clásico el texto de Isaías 11:3, cuando hablando de Mesías dice: brotará una vara del tronco de Jesé y de sus raíces retoñará un vástago sobre el que reposará el Espíritu del Señor. Y aquí nombra espíritu de sabiduría, espíritu de entendimiento, de consejo, de ciencia, de fortaleza,
y de temor de Dios. Este texto ciertamente es mesiánico, pues se aplica al Mesías, pero también se aplica a todos los fieles que por su unión estrecha con Cristo, cabeza de la Iglesia, estamos destinados a vivir conformes a la imagen de Dios. Estas situaciones generales, algunas pocas palabras sobre lo que es el don de la sabiduría. Ante todo, la palabra sabiduría dentro de la patrística y de Tomás y de la tradición católica, o su interpretación. Santo Tomás insiste especialmente en un elemento, podríamos decir, más intelectual. Es la capacidad de ver las cosas desde los primeros principios, desde lo más alto. Podríamos decir una visión semejante a la que tiene de Dios, de águila, que permite irnos al primer principio a partir del cual somos capaces de calificar y de conocer las cosas que nos gustan. En vez de ver las cosas desde abajo, desde el llano, desde lo pedestre, las vemos desde Dios, digamos así, con la mirada de Dios. Pero hay una secuencia que a mí personalmente más de ser motivos de gracia o de manera de ver las cosas, esta idea ha comenzado y he encontrado un expositor brillante, una buena lectura. Entiende, sin negar la concepción tomista de la sabiduría como conocimiento de los primeros principios, a afirmar otro aspecto de nuestra sabiduría, como la capacidad de gustar de las cosas sobrenaturales. Es San Isidoro de Sevilla, su libro Etimologías, donde hace un estudio del origen de las palabras diversas, por orden alfabético casi, y cuando habla de la sabiduría, va a decir que sapiens victus es a sapore. El sabio es llamado así por el sabor. Quiero destacar esta idea que me parece muy importante para hacer sabrosa nuestra vida espiritual. No solamente conocemos los misterios, sino que por este don de la sabiduría somos capaces de saborear los misterios, de gustar los misterios. El mismo Santo Tomás, que aunque no toma esta idea de Isidoro de Sevilla, el inicial de Isidoro de Sevilla, habla, no pocas veces, en la Dote de Bote, por ejemplo, habla del gusto del Cristo eucarístico, que el sabor, el gusto que tiene Cristo. Pero la idea entonces de San Isidoro dice, así como es propio del gusto discernir el sabor de las comidas, así la sabiduría discierne y saborea y paladea el sabor de las cosas espirituales. Creo que todos entendemos la diferencia que hay entre saborear y conocer. Yo puedo conocer perfectamente que la Virgen es Madre de Dios y mi fe a ello me conduce, pero un día puedo llegar a saborear el misterio de la maternidad divina. Yo puedo saber y sé que Cristo está en la Eucaristía, que Cristo está en el Sagrario, pero puedo saborear el misterio eucarístico. El paso que va pues del conocimiento al saboreo del conocimiento es quizás el que mejor califica este magnífico don del Espíritu Santo que nos hace capaces de gustar y paladear lo que es realmente sabroso. Ya en el Salmo se dice, en un Salmo se dice gustad y ved cuán bueno es el Señor. Gustad y ved. Ver, el ver podría ser un elemento más intelectual, pero el gustar que bueno, sapiencia, sapere en latín, saber, saborear, digo, paladear. El don de sabiduría, pues, según esta interpretación, es un conocimiento sabroso de Dios, de los atributos de Dios, de los misterios de Dios.
La inteligencia conoce y penetra tan solo. La sabiduría hace ver las causas, como diría Santo Tomás, las razones, las conveniencias, y en esto empalma con el saboreo, porque el ver las conveniencias de los misterios nos habla de lo que llamaban los antiguos la armonía de la fe, el carácter armonioso, musical de la fe, el carácter sinfónico de los misterios de la fe. Nuestra fe católica es una sinfonía, inconclusa en cierta manera, porque la debemos seguir gustando a lo largo de la historia, una sinfonía, la armonía de la fe. Justamente Jordán Abud, en el libro al cual acaba de aludir Antonio Caponetto y que leí en el viaje ahora de Buenos Aires hasta aquí, con gran placer y con gran saboreo realmente, habla de cómo en la medicina la necesidad de los psicólogos, citando a Platón, de usar las palabras mágicas. Y Platón une estas palabras mágicas, no en el sentido de brujas y cosas así, sino palabras superiores, sublimes, lo une con la sabiduría, habla de la sabiduría expresamente. Eso me parece tan importante, es un grave defecto de muchísimos católicos, el no impregnar de belleza su fe. En el arte horrible, preconciliar, no me estoy refiriendo a las últimas excrescencias del arte, digamos, modernoso, pero el anterior, el arte llamado sulpiciano, meloso, hacía un cristiano igual a eso. El arte de alguna manera edifica al que lo mira, al que lo contempla. La importancia entonces de poner el elemento estético en los seminarios, en la formación, no es una lista de silogismos la formación. Podrá haber silogismos, hay silogismos en el camino, pero la última palabra es el sabor, el gusto, el paladeo de la fe. Por eso me parece la armonía, la sinfonía, sobre la cual tanto insistió Juan Damasceno al hablar de los iconos, del arte sagrado, y antes de él Dionisio Areopagita en los nombres divinos, los cuales uno de ellos es Dios, es la armonía, lo armónico. Por eso toda armonía humana no es sino una aplicación de aquella armonía divina. Y así entonces la sabiduría representa a Dios, su grandeza, su belleza, sus perfecciones, sus misterios como infinitamente adorables y amables, y gustosos y sabrosos, y de este conocimiento resulta un gusto delicioso. Se decía de San Francisco de Asís que estaba tan lleno de este gusto de la sabiduría que con solo pronunciar el nombre de Dios o de Cristo sentía hasta en su boca, hasta en sus labios, el sabor, un sabor 1000 veces más dulce que la miel. El sabor, saboreaba, llegaba a saborear las cosas de Cristo, y eso lo lleva hasta a paladearlo en la propia la boca, hasta la boca, redundaba en el cuerpo, invadía del alma al cuerpo, y todo su ser saboreaba la verdad. Santo Tomás, al que no quiero dejar de ningún modo de lado en esta explicación, simplemente una preferencia personal sobre el concepto de sabiduría como saboreo del alma, dice que la sabiduría permite conocer per quandam subiecti con naturalitate. Me parece también una brillante intuición de Santo Tomás. Habla de una connaturalidad. O sea, el que tiene el don de la sabiduría tiene una cierta connaturalidad con la fe. La hace, como decíamos al comienzo, algo como instintivo, algo no racionalizado, digamos, como algo pariente de uno. Connatural, la connatural, otra palabra linda creo que hay que salvarla, connaturalidad. Al comienzo, y esto representa un progreso en la vida espiritual, porque al inicio de la vida espiritual, las cosas divinas son insípidas, aparecen como insípidas, y cuesta gustarlas, pero poco a poco, si hay fidelidad a la gracia y a la ayuda de Dios, se van haciendo sabrosas, se las gusta con placer, hasta llegar a veces a no sentir sino disgusto por todo lo demás, como quizá los santos o algunos santos lo han logrado. Es tal la atracción, el atractivo de todo esto, y tal el gusto, la belleza de todo esto, que todo lo demás
parece una fealdad. Y este es de frase de los místicos que han escandalizado a algunos autores modernos. Por ejemplo, el decir, como decía Santa Caterina de Siena, que fuera de Dios todo lo demás le parece fealdad. Por cierto que si uno toma la palabra técnicamente es un disparate. ¿Por qué? Un árbol, por ejemplo, puede estar lleno de belleza, pero es una manera mística de hablar. O sea, en comparación con Dios, la mayor belleza terrena es fealdad. Así que el progreso espiritual va haciendo eso, que cada vez uno, y el don de la sabiduría, que cada vez más uno saboree las cosas de Dios, las vea con más placer y hasta llegue a sentir disgusto por todo lo que no es Dios. Al contrario, las cosas de la tierra que halagan los sentidos son primero amables, son agradables, encantan de entrada al hombre mundano, al hombre que no se ha entregado a Dios, pero al fin solo dejan sabor amargo en los labios del alma. Y por eso, por ejemplo, una musiquita de estas que van apareciendo por radio, por televisión, que la primera vez que uno la oye puede verla como agradable al oído, pero después de oírla 10 veces no lo es tanto, 100 veces y punto, y nunca más después la quiero oír. Mozart no cansa, los clásicos no cansan, mientras más se lo oye a Mozart, más se lo gusta. Eso es lo propio del clásico. Como decía uno, hay 6 días para probar la existencia de Dios. Como hay 5, ¿no? Las 5, pero dice además así, estas 5 días yo agrego Mozart. Si Mozart existió, no puede no existir Dios. La música, entonces, clásica, y mientras más profunda, más se le saborea contra el mito moderno del cambio constante, cambio en el liturgia, en todo, por ejemplo, constante, porque el hombre se aburre, porque no hay profundidad. El picaflor, tiene que buscar siempre distintas flores para sacar lo que busca. La persona profunda goza cada vez más en lo mismo que lo repite y cada vez encuentra nuevas napas más profundas de conocimiento y de sabor y de sabiduría. El afecto propio de la sabiduría es llenar el alma con el gusto del bien y el amor de la virtud. El gusto del bien se vuelve, decíamos, como natural. Comentando el Cantar de los Cantares, dice San Bernardo, un hombre tan valiente, tan vibrante, tan varonil, tan caballero, el que dio sus reglamentos a la orden caballeresca del temple, digo esto para decir que no era una persona particularmente sensiblera, que escribe, la sabiduría es el amor de la virtud. No es otra cosa que el sabor del bien. El sabor del bien, cuando ella entra en un alma, hace desaparecer el sabor del mal que la malicia había introducido en ella, llenando al alma del sabor del bien. O sea que cabe un sabor del mal, cabe una sabiduría blasfema, una sabiduría traidora, una sabiduría mundana, que es la sabiduría del estúpido, porque el vicio opuesto a la sabiduría es la estupidez, es la necedad, la estulticia. Si la sabiduría refiere todo al último fin, la causa primera y suprema, lo propio de la necedad, de la estupidez, es poner la última causa en cosas rastreras, como el aplauso humano, los placeres, el dinero, solo gustando de estas cosas y refiriendo todo a ellas y polarizando en ellas toda su intencionalidad. El mundo está lleno de esta especie de necedad. La Escritura nos dice que el número de los estúpidos es infinito y por eso ganan las elecciones. La mayoría de los hombres tienen el gusto depravado y se puede con justicia llamarlos necios y locos, puesto que ponen el fin último, al menos en la práctica, en la criatura y no en Dios. La sabiduría divina es una locura. El cristianismo tiene una cuota de locura. La locura de la cruz, hablaba San Pablo. O sea, ser católico tiene que incluir cierta locura. Piensen ustedes que
si un pagano entra en una iglesia donde se está celebrando la misa, no entra, no entiende nada, que hay un personaje vestido, si es que se viste, esperamos que sí todavía, con las vestiduras sagradas, y pregunta, ¿qué es eso? Al que está atrás en la iglesia le dice, ¿quién es ese que está ahí? ¿Un sacerdote? ¿Qué es eso? Es una persona que está ahí. ¿Y por qué está vestido así raro? ¿Por qué hace las veces de Cristo? Obviamente es que tiene que pensar que es un loco, porque realmente el loco se cree Napoleón, se cree una persona importante, en este caso se cree Cristo. El cristianismo tiene una cuota de locura, ¿eh? Y la desgracia es querer eludir esa cuota, querer disminuir esa cuota de locura y hacerlo razonable para toda la gente. La locura es muy importante eso. Recuerdo, tiene mucho que ver, pero algo sí, Solzhenitsyn contaba que en cierta ocasión estaba en una plaza de Moscú leyendo un libro. Los rusos son muy lectores, están siempre en los lugares públicos con libros en la mano. Estaba leyendo un libro y de repente por los megáfonos, por los parlantes que ponían en las plazas en la época comunista, oye hablar a Khrushchev, que era en ese momento el jefe de Estado. Khrushchev tenía fama de payaso, dice él, y a ver, me interesa escuchar lo que decía María, pero por ahí atendió un momento y decía Khrushchev esto, que era una lógica total, una lógica absoluta. Dijo, la Unión Soviética es el paraíso del proletariado. Sin embargo, hay gente que se siente mal, que dice que esto está muy mal. ¿Cuál es el lugar de esta gente? El manicomio. Era lógico. Si esto es un paraíso, y este señor se siente mal en el paraíso, el manicomio. Bueno, dice Solzhenitsyn, lo que pensamos que era un chiste fue realidad. Los creyentes, sobre todo, eran llevados al manicomio. El cristianismo tiene una cuota de locura. Hizo muy bien, Khrushchev entendió lo que es el cristianismo. Algo propio de locos para el mundo. Los criterios del mundo es otra cosa. La sabiduría divina entonces tiene y comunica esta locura, es una locura para el juicio de los hombres, y la sabiduría humana es una locura para los ojos de Dios. Al revés también pasa. Todo el trabajo formativo de este don nos va llevando precisamente a esta santa locura. Dice San Pablo en la primera epístola a los Corintios, "Codestultum est Dei sapientius est hominibus". Lo que es estúpido para Dios es sabio para los hombres mundanos, ¿se entiende? La sabiduría del mundo. Dios ha hecho, dice también el mismo San Pablo, ha hecho necedad la sabiduría del mundo. Queremos conocer si estamos en el número de los sabios o de los necios. Examinemos nuestros gustos, nuestros disgustos, sea frente a Dios y a las cosas divinas, sea frente a las criaturas y a las cosas de la tierra. ¿Cuáles son nuestros gustos? ¿Cuáles son nuestros disgustos? Cada cual es lo que gusta. Decía San Agustín, ¿quieres tierra? Eres tierra. ¿Quieres Dios? Eres Dios. El tema que me toca es Jesucristo, sabiduría encarnada, donde voy a retomar un poco esa relación de la sabiduría con el conocimiento, con la inteligencia de la causa suprema, para poder entender a ese verbo encarnado, a ese Hijo que se hace hombre por nuestra salvación. La sabiduría, como hemos escuchado, principalmente del Padre José María, en grado sumo se vincula con la posesión de la causa suprema. Santo Tomás, siguiendo a Aristóteles, dice: quien conoce de manera absoluta la causa que es Dios, se considera sabio en absoluto. Y San Agustín, en su obra de Trinitate, dice: la sabiduría es conocimiento de las cosas divinas, como hemos escuchado recién, excelentemente expresado por el Padre Sáenz. El conocimiento perfecto de las cosas divinas corresponde solo a Dios, porque solamente la inteligencia divina puede captar
la riqueza de verdad que hay en el mismo Dios. En este sentido, solo Dios es verdaderamente sabio. La sabiduría creada, tanto en el orden natural como en el orden sobrenatural, es participación de esta sabiduría primera y perfecta, que es la sabiduría de Dios. Sabiduría entonces, posesión plena de la causa suprema que es Dios. Pero cuando hablamos de Dios, hablamos de un Dios que se ha revelado uno en tres personas. Hablamos de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Cada una de ellas posee la esencia divina, que es numéricamente la misma. La más antigua fórmula de la fe, creo, de los apóstoles, toma esta expresión de la Santísima Trinidad inspirada en aquellas palabras de Cristo: ir por todo el mundo a bautizar a todas las gentes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios es Trinidad. Dios es Trinidad. Padre, Hijo, Espíritu Santo, en la unidad perfecta de una sola naturaleza. En la Trinidad, en la segunda persona, recibe distintos nombres, según nos fijemos en algún aspecto. Es Hijo, aludiendo a su origen eterno del Padre, que le comunica su propia naturaleza, como cualquier padre que engendra. Verbo, Logos, aludiendo al pensamiento del Padre. Verbum en latín, Logos en griego, alude a la palabra pensada. La voz es una expresión de algo que se ha pensado antes, y no es mero ruido. Al comienzo del Evangelio de San Juan, el apóstol nos habla del Logos trinitario como divino y como presente en la creación, ya que todas las cosas fueron hechas por él. Al principio era el Logos, nos dice San Juan. El Logos estaba en Dios. Todas las cosas fueron hechas por él. Vemos claramente aquí no solamente en su condición divina, igual a la del Padre, sino en su carácter, ¿no?, de pensamiento del Padre, inteligencia divina que precede lógicamente al acto creador que saca las cosas de la nada para darles el ser. Y así nos vamos como adentrando en este misterio de esta causa primera, que es Dios creador, que quiere participar su perfección fuera de sí mismo, y que lo hace por su perfectísimo conocer. Y este perfectísimo conocer de Dios es el Verbo, el Hijo, el Logo, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Logo que aparece no solo presente en esta generación natural, sino también como autor del orden sobrenatural, por cuanto como luz es el dispensador de la verdad. Así lo dice en el versículo 4 de este prólogo. Y además de luz y dispensador de la verdad, es vida, porque otorga la vida sobrenatural de la gracia, siendo como es, versículo 14, lleno de gracia y de verdad. Este conocimiento de Dios es infinito. Su sabiduría no tiene medida. Su sabiduría es infinita, nos dice el Salmo 146. El conocer de Dios, por otra parte, es subsistente, es decir, se identifica con la misma sustancia divina. El Verbo era Dios, dice San Juan. Dios no solamente conoce, sino que es su mismo conocer. Y tal conocer divino se identifica realmente con su esencia, por su simplicidad absoluta. Dios es su conocer. El conocer de Dios es su sustancia. Son frases de Santo Tomás en la primera parte de la Suma Teológica. Hay una identificación. Por último, podemos decir que el conocimiento de Dios es exhaustivo.
de la infinitud de la inteligencia divina se sigue que Dios agota también la infinita inteligibilidad de su ser, y por eso se comprende a sí mismo. Y por eso se comprende a sí mismo. Dios, al conocerse a sí mismo, conoce todo lo creado. No conoce las cosas desde fuera, como nosotros, que las miramos tal como son, y captamos su forma, su perfección. Las cosas creadas las conoce Dios en su propia divina esencia, puesto que ella es causa ejemplar y causa eficiente, que realmente existen, y es causa ejemplar de las posibles. Dios es luz, en Él no hay tinieblas. Dios crea, y Dios crea por su sabiduría. Señor, todas las cosas las hiciste con tu sabiduría. Salmo 103. Con la sabiduría Yahvé fundó la tierra. Proverbios. Libro de la sabiduría artífice de todo me lo ha enseñado. Jesucristo. Sabiduría de Dios es el conocimiento eterno y subsistente, por lo cual todo fue hecho. Y no solo fue hecho, sino que todo ha sido ordenado. No olvidemos aquella enseñanza también del libro de la sabiduría. Todo lo dispusiste con medida, número y peso. Y hace también que esa inteligencia ordenadora gobierne efectivamente. Se extiende ese poder eficazmente ordenando los medios a los fines. Providencia perfecta y universal que gobierna todas las cosas. Pero en un momento de la historia, la plenitud de los tiempos, como llama San Pablo, ese Hijo eterno, ese Verbo, ese Logos, entra en el mundo de las cosas creadas, en aquello que llamamos la encarnación, que es el hecho de que el Hijo de Dios haya asumido, tomado para sí una naturaleza humana, en orden a nuestra salvación. Esto es la encarnación. El Verbo eterno toma, asume una naturaleza humana. Seguimos con esta enseñanza de San Juan, tan rica en su prólogo. Él comienza con la descripción del Logos preexistente, que existe desde toda la eternidad. El Logos que guarda con respecto a Dios esa relación de hijo. El Logos que en un momento entra en el mundo de los hombres y hecho carne se identifica con Jesucristo. El Hijo de Dios hecho hombre que vino al mundo y vivió entre nosotros. San Pablo lo canta admirablemente cuando en el himno a los filipenses nos dice: tened entre vosotros los mismos sentimientos que tuvo Cristo, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando la condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre. San Luis María Guiñón de Montfort, en su libro El amor de la sabiduría eterna, dice: cosa admirable, esta sabiduría, deseando descender desde el seno de su padre al seno de una virgen, envía al ángel Gabriel para saludarla de su parte y manifestar que ha conquistado su corazón. El arcángel cumplió su misión, y no obstante esta profunda humildad de la Virgen, el consentimiento sublime que la Trinidad, junto con los ángeles, esperaba desde siglos, logra esa maravilla. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra, y el Verbo se encarnó. La sabiduría eterna, sigue San Luis María, o sea, el Hijo de Dios, se unió en verdad de persona a este cuerpo y a este alma. Aquí el gran milagro del cielo y de la tierra, el exceso prodigioso
del amor de Dios. El Verbo se hizo carne, verbum caro factum est. Hasta ahí, San Luis María. Y por eso el Nuevo Testamento nos habla continuamente de esa sabiduría, de esa sabiduría eterna que ha entrado en el mundo. El niño iba creciendo, dice San Lucas, y se fortalecía, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba en él. Crecía en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres, nos dice San Lucas. Cuando se asombran aquellos que lo escuchan en la sinagoga de Nazaret, ¿de dónde saca esto? Dicen, ¿qué sabiduría es esa que le ha sido dada? Cuando Jesús terminó de hablar, la multitud estaba asombrada de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. El día del juicio, dice San Mateo en su capítulo 12, la reina del sur se levantará contra esta generación y la condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay alguien que es más que Salomón. Jesucristo, la sabiduría encarnada que entra en el mundo de los hombres para salvarnos, y nos salva a través de esa entrega total de la cruz. Por eso la sabiduría cristiana es sabiduría vinculada a la cruz. San Pablo nos dice en su primera epístola a los Corintios, mensaje de la cruz, locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, fuerza de Dios. En efecto, ya que el mundo con su sabiduría, la sabiduría de los sabios y prudentes, no la de los humildes, el mundo con su sabiduría no reconoció a Dios en sus obras. Dios quiso salvar a los que creen por la locura de la predicación, por la locura de la predicación. San Pablo repite esta idea que recién nos destacó el Padre Sáenz. Mientras los judíos piden milagros y los griegos van en busca de sabiduría, nosotros en cambio predicamos a un Cristo crucificado. Escándalo para los judíos, locura para los paganos, pero fuerza y sabiduría de Dios para los que han sido llamados. Jesucristo, sabiduría encarnada, que viene al mundo para salvarnos. Pareciera que es el fin de la encarnación, para eso vino Jesús. Así lo explica Santo Tomás. Hay otra opinión, y el mismo Santo Tomás lo menciona en la Summa Teológica. Algunos piensan, dicen, que Cristo se hubiera encarnado aún cuando el hombre no hubiera pecado, para darle a la humanidad una cierta plenitud y para manifestar la gloria de Dios. Sin embargo, dice, yo me adhiero a la idea de que se ha encarnado para nuestra salvación, porque cada vez que en la Sagrada Escritura se nos habla de la encarnación, esta enseñanza está unida al perdón de los pecados y a la redención del mundo. La Sagrada Escritura da testimonio de que Cristo, Verbo encarnado, vino al mundo para salvar a los hombres, para redimirlo de sus pecados. El nombre de Jesús ya indica su condición de Salvador. Jesús, Dios salva. Por eso el ángel le dice a la Virgen, le pondrás por nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Es lo mismo los ángeles de la Navidad. Os ha nacido hoy un Salvador en la ciudad de David. Mis ojos han visto tu salvación, dice el anciano Simeón, que de alguna manera simboliza la sabiduría del Antiguo Testamento. Mis ojos han visto tu salvación, tú, esa salvación que has preparado en la faz de todos los pueblos. Pone en evidencia entonces esta perfección del amor divino que a través de tu sabiduría ha querido que el Verbo se encarne para la salvación del mundo y ha querido que el Verbo encarnado en la cruz complete la obra de la salvación. Y esto también
es manifiesto a través del conocimiento perfecto de la sabiduría divina. Cuando Santo Tomás se pregunta, ¿y por qué fue necesaria la pasión? Si Dios nos pudiera haber redimido de otro modo, sin duda, nos podía haber redimido por un movimiento de su voluntad. Si alguien me ofende, yo me puedo reconciliar con él simplemente brindándole el perdón, y con un apretón de manos queda sellada la reconciliación. Y si nosotros lo podemos hacer, ¿por qué no Dios? Y sin embargo, en el plan divino, la reconciliación con el género humano pasa por la cruz. El misterio de la sabiduría divina que Santo Tomás, con su inteligencia superlativa, trata de aclarar, y todas las razones que nos da en la Suma Teológica. Por ejemplo, dice, porque por este medio conoce el hombre lo mucho que Dios lo ama, y con esto es invitado a amarle, porque es ejemplo de muchas virtudes: obediencia, humildad, constancia, justicia. Porque Cristo con su pasión no solo perdonó nuestros pecados, como hubiera sido posible, como digo, a través de un acto de Dios que perdona, sino que además nos ha merecido la gracia y la gloria de la bienaventuranza. Porque con su entrega en la cruz se intima al hombre una mayor necesidad de conservarse inmune de pecado, considerando el valor enorme del sacrificio que le ha significado la salvación. Habéis sido comprados a gran precio, dice San Pablo, glorificad y llevad a Dios en vuestro cuerpo. Todas estas razones que brotan de la sabiduría divina y que llevaron a que Dios en la eternidad dispusiera que la salvación del mundo fuera a través de la encarnación del Verbo y a través de la cruz. Y podemos considerar, un poco ya terminando, esta sabiduría de la cruz y nosotros. Esta sabiduría de la cruz que debe ser para nosotros un camino rector en esa búsqueda de la unión con Dios a través de Jesucristo. Y volvemos a San Luis María Grignon de Montfort, que tanto ha escrito sobre la cruz y cosas tan maravillosas. La cruz es buena, dice, y preciosa, por muchas razones, porque nos asemeja a Jesucristo, porque nos hace dignos del Padre Eterno, dignos miembros de Jesucristo y dignos templos del Espíritu Santo, porque ilumina el entendimiento y le comunica más sabiduría que todos los libros del universo. La sabiduría de la cruz, de que hablaba antes San Pablo. Porque si se lleva dignamente la cruz en nuestra vida, imitación de Cristo, que quiere ser mi discípulo, que lleve cada día su cruz y me siga. Porque si se lleva dignamente, es la causa, el alimento y la prueba del amor. Enciende el fuego del amor divino en los corazones, desprendiéndolos de las criaturas. Mantiene y aumenta este amor, y es como la leña que se echa al fuego, y así, de este modo, la cruz lo es del amor. La cruz lo es del amor. Es bueno, en fin, porque quien la lleva un peso inmenso de gloria en el cielo. Es como es San Luis María enlazado este misterio de la sabiduría divina, Verbo encarnado, con la cruz a través de esa entrega por nosotros. Y al final nos dice, y con esto terminamos, Dios no ama a nadie que no cohabite con la sabiduría. Es una enseñanza del libro de la sabiduría, en su capítulo 7. Dios no ama a nadie que no cohabite con la sabiduría. Y el Salmo 36, algo semejante. La boca del justo expresa sabiduría. Recordemos que el justo en el lenguaje bíblico es el santo. La boca del justo expresa sabiduría, y su lengua dice lo que es recto, y la ley del Señor está en su corazón. La boca del justo expresa sabiduría. Y continúa San Luis María, y con esto, como decía, terminamos. No se halla la verdadera sabiduría ni en la tierra, ni en el corazón de quienes viven a sus anchas. Reside de tal manera en la cruz que fuera de ella es imposible hallarla en parte alguna.
se halla de tal suerte incorporada y unida con la cruz, que con toda verdad puede decirse que la sabiduría es la cruz y que la cruz es la sabiduría. Bueno, de esta manera entonces damos por finalizado el panel. En nombre del Colegio El Madero quiero agradecer la presencia de todos ustedes y agradecerle nuevamente a los 4 expositores, el padre José María, Antonio, el padre Alfredo y el padre Luis, no solo por las palabras de hoy, por el magisterio de hoy, sino también por la paternidad espiritual y doctrinaria que han tenido sobre nuestro colegio durante estos 10 años, paternidad que nos honra y que nos alegra. Como hemos dicho muchas veces en el colegio, Dios sabrá premiar lo que nosotros no podremos, pero queremos seguir transitando este plan de vida que hemos querido, que conforma nuestra vocación y que está plasmado en el lema del colegio, que es buscar la verdad, amar la verdad y testimoniar la verdad. Ellos, de manera principal, han sido nuestros principales padrinos y han tenido más de un dolor de cabeza, y me consta la preocupación que han tenido permanentemente, más de uno a la distancia, por la marcha de nuestro colegio, así que quiero hacer también público esa gratitud. Así que, nada más, muchas gracias. Muchas gracias. El panel.